empieza con ecología. Ecología es una materia casi básica para la gastronomía, porque es allí donde uno conoce cuáles son las interrelaciones de los organismos con los árboles, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos que poner foco en este caso. Ya hemos visto microbiología, han visto comunidades de pastizales en ecología, de subarbustos, de arbustos, y ahora vamos a hacer foco en la comunidad arbórea. Entonces, no quería pasar todo esto. Lo que vamos a ver ahora es dinámica sucesional. Esto es todo lo que es la unidad 3 en el programa, y hoy vamos a ver hasta los pisos de vegetación de exposición, ¿sí? Los pisos altitudinales, clases naturales de edad, procesos de adaptación y sucesión climáxica, sucesión primaria, secundaria, regresión, convergencia y contornos, ¿sí? Muchos de ellos son conceptos que ustedes ya los han visto. Bueno, ecología. Ecología viene, ¿sí? ¿Alguien? Ecología viene de la palabra, etimológicamente viene de la palabra oikos. Oikos significa, gracias. Oikos significa casa, ¿sí? Entonces, es el estudio de los organismos en su casa, o sea, en el lugar donde habitan, donde cumplen sus funciones vitales, y las relaciones recíprocas entre ellos y su ambiente. ¿Se acuerdan de que en ecología hablaba de nicho ecológico? Bien, entonces ese lugar justamente ese, ¿no? Donde esos organismos se relacionan con los demás. Hay subdivisiones de la ecología, y lo que dice al lado de ecología o ecología ha sido la primer vocablo que se puso, que se dio a difundir, y esto lo hizo Ernst Haeckel, es un alemán. Vale decir que, como siempre, casi todas las cosas que nosotros estudiamos ahora como ciencias ambientales vienen heredadas de Europa, del continente, del viejo continente. Bueno, las subdivisiones. La autoecología. La autoecología trata de las interrelaciones de la especie con el medio. Supongo, especie nogal criollo, ¿sí? Cómo se comporta el nogal criollo con el medio. Esa es autoecología. Ecología de poblaciones. Eso lo vieron solamente en genética. Son las interrelaciones del organismo dentro de una población de árboles. Genecología. Acá tienen en cuenta la genética de esas poblaciones, o sea, el genoma de cada especie. ¿Bien? La cinecología ya es la relación entre la comunidad y el medio ambiente. O sea, la comunidad es la suma de poblaciones, de distintas poblaciones. ¿Estamos? Y es lo que antes conocíamos como ecología de las comunidades. Y después tenemos la endoecología, que son el estudio de esas sociedades que viven aledañas a los bosques, ¿sí? Que gozan de los bienes y servicios justamente que esos bosques brindan. ¿Sí? Ya es un aspecto social, económico-social, si se quiere, la endoecología. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, este está tomado de Donoso. Claudio Donoso es un autor chileno que ha escrito un libro sobre ecología forestal. Esto está en la biblioteca, seguramente. Si no, bueno, me avisan y hacemos una copia, ¿no? Claudio Donoso, tenemos una relación, los argentinos, medio recíproca con Donoso, porque él habla mucho de los bosques de la Patagonia. Y muchas especies de los bosques andino-patagónicos los compartimos con los chilenos. ¿Sí? Así que está interesante leerlo y ver cuál es el punto de vista de ellos que tienen sus bosques a partir de la selva valdiviana. ¿Sí? Bueno, fíjense, estos
es un bosque? Claramente, ¿verdad? Bueno, este bosque es un bosque de abedules, betula pénula, la especie que me acuerdo, no sé si ustedes conocen otra especie de abedul, es característica por la corteza cenicienta. Son bosques templados. Y acá dice, si entendemos al bosque como un ecosistema, los árboles son los organismos dominantes. Y ahí me quiero detener un poquito. No confundan esa palabra dominantes con, cuando vean ecología de poblaciones, en la práctica, hablan de árboles dominantes. ¿Sí? Es otra clasificación. Acá me refiero a que son los organismos a los cuales hay que focalizar. ¿Estamos? Bien. Entonces, la ecología forestal puede definirse como el estudio de las interrelaciones de los árboles con los demás organismos y el medio físico, todos los cuales constituyen el bosque o la comunidad forestal. Varias palabritas que dicen lo mismo, pero las van a ver expuestas por distintos autores, para que sepan que hablamos de lo mismo. Hay una dinámica sucesional de los bosques. Así comienza la bolilla de la unidad 3, ¿no? La dinámica. ¿A qué se refiere? Bueno, explican cómo un bosque cambia con el tiempo. Es dinámico, se mueve, ¿sí? O avanza o retrocede, pero no se queda quieto un bosque. Entonces, ¿cómo avanza ese bosque en el tiempo y cómo se organizan los organismos en el espacio? ¿A eso lo están viendo? ¿Sí? ¿Cómo se organizan, por ejemplo, esos árboles cerca de los lagos, sobre las laderas, ¿sí? En las vertientes, en distintos lugares, o sea, en el espacio físico? Hay unos patrones de distribución. Esto ya lo han visto en ecología. La sucesión ecológica es el proceso ordenado de desarrollo de una comunidad forestal que implica cambios predecibles de la estructura y composición de esas especies a lo largo del tiempo. Esto es así. Los árboles dominantes de las comunidades viven más que el hombre. ¿Cuánto más? Por ejemplo, hablando de las secuoyas. Como 10 veces más. ¿Lo vimos la clase pasada? Sí. ¿Cuánto más? Sí. Cientos de años. Sí, a ver, el baobab que vimos, ¿cuántos años tenía? 2500. Exactamente. O sea, ya son extremos, pero nos superan a los humanos. ¿Son cuántas generaciones de 20 años cada una? Y sí, más o menos, bueno, hasta de 200 años son. Por ejemplo, en la quina, no se puede hablar de un árbol sobremaduro. ¿Cuántos 200 años son 10 generaciones? O sea, ya nos fuimos. ¿Sí? Entonces, al identificar el polen depositado tanto en las turberas o los sedimentos del fondo de los lagos, se puede reconstruir la historia de la vegetación. Dichos estudios demuestran que se produjeron grandes cambios en la extensión y composición de los bosques en tiempos posglaciales. O sea, son eras geológicas que estamos hablando. ¿Sí? Y en el caso del grano de polen, del pino, fíjense que tiene 2 sacos aeríferos. ¿Sí? Estos 2 sacos que le permiten la dispersión anemófila de esos granos de polen. ¿Okay? Bien, son bastante grandes esos granos de polen. La sede. ¿Qué es la sede? Es la secuencia completa de comunidades. Son varias comunidades que se van sucediendo, van formando suelos, van habilitando el perfil del suelo para que los árboles que se van a arraigar, los árboles que son mucho más exigentes en cuanto a fertilidad, que se sustituyen unos a otros en un área determinada, a partir de un suelo desnudo.
Entonces podríamos decir que se asemeja a una sucesión primaria. ¿Está? Esa es una serie. El ejemplo se inicia, por ejemplo, en las playas de los ríos, que quedan expuestas tras las crecidas estacionales. ¿Está? La secuencia comienza con plantas colonizadoras y avanza hacia un bosque maduro. ¿Se ve eso? ¿Se ve ese ejemplo? Se ve mucho en los bosques de montaña, estos ríos, las grandes crecidas de los arroyos, que tienen lugar en enero, febrero, hasta marzo, ¿sí? Donde arrasan, traen piedra, traen lodo y traen restos de troncos. Y toda la vegetación que estaba a las orillas de los arroyos perece. Entonces nuevamente vienen a colonizar en esas riberas las especies estas que son heliófilas, o sea, aman la luz, helio, sol, luz, afinidad, ¿sí? Entonces ahí comienza una etapa seral. ¿Está? Y acá tienen las etapas serales. Son las comunidades transitorias, estas heliófilas que vienen a colonizar este terreno que ha quedado vacío, ¿sí? Son transitorias. Tienen una capacidad de diseminación mucho más alta que las otras especies, que no son heliófilas, que son hesiófitas, o sea, que aman la sombra. Entonces ya vienen otras plantas, otras fases de desarrollo, ¿no? Que atraviesan el ecosistema antes de alcanzar la estabilidad, que es lo que se llama la clímax, ¿sí? ¿Y la alcanzan en la clímax? Y generalmente no. Y a medida que la población vaya aumentando, cada vez va a ser más difícil alcanzar la clímax. ¿Por qué? ¿Por la competencia? Ahí, supongamos que se hable de una selva de transición, ¿sí? Entonces hay necesidad de expandir los cultivos, porque hay más necesidad de obtener alimentos, ¿sí? Entonces vamos avanzando contra el bosque. Bien, ¿qué otra cosa puede ser? Cambio climático. El cambio climático, que generalmente, bueno, eso lo sufrimos a nivel planeta, ¿no? Pero se da más en zonas, o sea, se advierte mejor en zonas pobladas del cambio climático. Por ejemplo, en una selva virgen que no tenemos acceso, no estamos viendo cuál es la acción de ese cambio climático. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esa estabilidad generalmente no llega porque el disturbio que podamos ocasionar en el bosque se hace presente. Puede ser un incendio, puede ser especies rumiantes que comen los renovables, entonces están alterando la dinámica poblacional del bosque. ¿Está? Entonces, generalmente no llegamos a cumplir todas estas etapas serales, ¿sí? Y en vez de llegar a la clímax, podemos hacer un retroceso y estar en el disclímax. Eso ya lo saben, ¿verdad? Bueno, estas cosas... Vamos a ver por qué lo hacen. Hay una etapa inicial, comienza la colonización, en este caso, de las riberas de los arroyos, con la especie Salix humboldtiana, sauce criollo. En el camino a Salta hay mucha Thessalia integrifolia, que es el palo bobo, ¿sí? O el aliso del río. Eso también es un ejemplo de una comunidad seral que está en la primera parte de la comunidad seral, en el inicio. Y en el caso del bosque montano, hablamos de Alnus acuminata. No sé si frecuentan las lagunas de Yala, han visto. Sobre las laderas hay árboles, que son los alisos, que uno los ve como si siguieran ese deslizamiento de suelo, como si se corrieran los árboles junto con el suelo, ¿sí? O sea, no están erguidos, sino que van en dirección de la pendiente. El aliso es justamente
una especie que va a colonizar laderas removidas, laderas del suelo removido, ¿sí? Donde se han modificado entonces las condiciones del suelo y de luz. ¿Estamos? Hay una etapa intermedia donde ya acceden los bosques de nogal criollo en ambientes de Bácaris. Esto es todo en la laguna de Rodeo. Ahí lo vamos a ver. A ver. Y dinámica en este caso significa transformación. ¿Estamos? Bien. Las especies, este es el submotiano. Hay especies colonizadoras, o pioneras, o heliófilas. Tienen un crecimiento bastante rápido. Están creciendo, hola, ¿cómo estás? Están creciendo 1 a 1,5 centímetros por año. ¿Sí? Son especies con madera liviana. Por eso lo usan para cajonería al sauce. Son livianos. Esto solamente para ejemplificar el aliso del cerro, la acuminata. Es una especie altamente heliófila. Fíjense en esa copa amplia, abierta, en esa inserción de ramas, ¿sí? Donde fisiológicamente exploran los espacios para la búsqueda de luz. Y ese sería un porte de tipo específico. ¿Se acuerdan? Un porte forestal y un porte específico. Acá la especie se está expresando ampliamente, no tiene ninguna competencia a la vuelta. ¿Está? Esto es importante tenerlo en cuenta para hacer plantaciones, donde ya hay una competencia al lado. ¿Sí? Antes aliso cerro. Acá está no sé qué laguna será esta, parece que es la chiquita, la Roqués. No sé si los chicos que van a pescar la reconocen. No, esa no es la grande, está la entrada, la más alta, digamos. Sí, porque la laguna Rodeo es la primera, ¿no es cierto? Bueno, entonces laguna Rodeo. Sí. Antes está Comedero, laguna Rodeo, después viene. Son como 5, ¿verdad? Está el mirador, todo, porque atrás hay una quebradita. Sí. Y había un hotel, no sé. Bueno, todavía está la hostería. Sí, y bueno, que hace poquito la volvieron a poner funcionar. Hace poquito, no sé yo, hace 5 años. ¿Sí? Bueno, fíjense acá. La población de Bácaris, que es la chílica, son especies altamente heliófilas. Y es una población, no es una comunidad. ¿Por qué? Porque la población tiene en cuenta la recombinación genética entre las mismas especies. Vamos a ver eso. Una población es un grupo de organismos de la misma especie, capaces de intercambiar información genética. ¿Está? Y la comunidad es un conjunto de poblaciones que ocupan un lugar determinado. ¿Está? Bien. Bueno, es el ecosistema forestal. Entonces acá encontramos el concepto de biotopo. Topos es lugar, ¿sí? Y bio es, bueno, vida. Pero en este caso es el medio ambiente físico. A eso le llaman biotopo. Y biocenosis es la comunidad biológica. Todo lo que es comunidad biológica, todo ser vivo es biocenosis. Son conceptos un tanto anticuados, pero seguramente los van a encontrar si buscan en internet. ¿Sí? Bueno, fíjense este. Estamos en bosque montano. Ese es el Iulens, el no del criollo. ¿Sí? Fíjense que les coja caduca, la inserción de las ramas, bastante, una copa media estrecha,
Esta es una población de Juglans. Y tenemos una comunidad de Juglans australis con Parapetadenia excelsa, que está al fondo, que es el orco sevil. ¿Está? Eso como ejemplo. ¿No? Bien. Sucesión secundaria. Ya vimos la sucesión primaria, vamos a la secundaria. Ocurre en áreas donde una comunidad previa fue eliminada por algún disturbio, como en el caso de los incendios, ¿sí? Y el suelo y los propágulos, o sea, lo que es semilla o fruto, siguen estando en el lugar. Entonces, esta es una foto del incendio que hubo en la localidad del Hoyo, en Chubut, en enero del 2026. Se alcanzó las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro, y el Parque Nacional Los Alerces, 1000 hectáreas fueron quemadas. Entonces, el ciprés de la cordillera tiene este tipo de fruto. Son grandes extensiones de ciprés de la cordillera también. O sea que es una conífera nativa. ¿Está? ¿Qué otras coníferas tenemos nativas? Eso sí lo saben. Y ahora lo repasamos. Vino del cerro. El Podocarpus canatorei, bien. Vino el cerro. La Araucaria multiflora, o sea, el pino Paraná. Bien, ahí va 3. ¿Sí? Son 10. Pero casi todos los demás están en el bosque andino patagónico. Así que eso lo vamos a ver cuando vemos el bosque andino patagónico. Hay un Podocarpus lamberti, que es el piñeiriño, que está en Misiones. Pero hay muy poco. Ya muy pocas poblaciones de piñeiriño han quedado. Pero bueno, hay un Podocarpus. Fíjense, ¿qué es lo que se tiene que restituir? Volver, tal vez, a llegar a la clímax, antes del incendio. Este es el Parque Nacional Los Alerces. Precioso. ¿Sí? Estos son los lados. ¿Cuánto demorará? Y unos cientos de años. ¿Sí? Todo acá se contabiliza por cientos de años. Son especies de lento crecimiento. ¿Bien hasta ahí? La regresión. La regresión es un concepto también ecológico y se refiere al retroceso o estancamiento en el proceso de sucesión ecológica de una comunidad. Entonces hay varias poblaciones, ¿no es cierto? Son una comunidad, hay varias poblaciones. Este fenómeno ocurre generalmente por la influencia de factores externos. Y vuelve el tema de la inundación. Es un tema recurrente, es un tema climático, si se quiere, recurrente en nuestros bosques de montaña. Fíjense acá la ladera del arroyo, acá está el arroyo Pollamayo, acá estuve trabajando bastante tiempo acá. Fíjense la cantidad de piedra que está trayendo, ¿sí? Son arroyos que se generan en el cerro El Morado, no sé si conocen por allí, más o menos está a creo que a 4.000 metros de altitud el cerro, y a partir de ahí vienen estas aguas, ¿no?, que recolecta el arroyo. Fíjense la velocidad y heterodabilidad que tiene esta corriente de agua. Come las laderas, y al comer las laderas va cayendo la vegetación que está, si se quiere, en una terraza aledaña al arroyo. ¿Está? Entonces, la convergencia es el proceso por el cual organismos no emparentados o con un parentesco muy lejano desarrollan adaptaciones y estructuras similares al ocupar nichos ecológicos parecidos y enfrentar presiones ambientales casi idénticas. Fíjense, estas son las hojas de las lauráceas. En el caso de la selva montana tenemos al Febe porfiria,
¿sí? La unión de la falda. ¿Sí? No es feo, bueno, ahora es Nectandra. Nectandra Porfirio. ¿Sí? Bueno, chicos, que están más filosos que yo. Ocotea Porfirio. Ocotea, gracias. Bueno, fíjense. Estas son las hojas de la caulacia. Fíjense el ápice. Y fíjense el ápice de las mirtáceas. Que en la selva de las mirtáceas tenemos todas las eugenias. Geniuniflora, mirciantes, geniumirciantes, ¿sí? Entonces, esta adaptación de tener la punta de la lámina caudada, así le llaman, facilita el escurrimiento del agua y evita que penetren hongos por las hojas. ¿Sí? Son zonas, si se quiere, altamente lluviosas. Entonces es un mecanismo de defensa de la planta. Son familias diferentes, uno es mirtácea y las otras son lauráceas. ¿Está? Y esa es la convergencia. ¿Qué es lo que ha convergido en este caso? El ápice de la hoja. ¿Está? Tienen distintas también filogenéticas y no están emparentadas. Vamos con las clases naturales de edad y un poco para unificar. Hay mucho rum en esto porque hay varias cosas que parecen, no, si es así, no es así. Bueno, unifiquemos. Se refieren a las etapas de desarrollo que clasifican a los individuos del bosque según su tamaño y madurez. Eso hacen las clases naturales de edad. Clasifican a los bosques según su madurez y su tamaño. Entonces, tenemos diseminado. Es fácil. Es la diseminación, el esparcimiento de las semillas de las especies. Los renovales. Los renovales son los almácigos. Algunos le dicen reclutas. La regeneración. ¿Sí? Esos son los almácigos. Los brenzales, hasta 5 centímetros de diámetro y 1,5 metros de altura. El Monte Bravo hasta 10 centímetros de diámetro y 2 metros de altura. ¿Sí? A partir de los 10 centímetros en adelante se considera árbol. ¿Está? Bien, a partir de acá, de los 10 centímetros, ya hablamos del latizal. Latizal bajo, entre 10 y 15. Latizal alto, entre 15 y 20. Fustal bajo, entre 20 y 25 centímetros de diámetro. Y fustal alto, 25 centímetros en adelante. Esto es DAP. ¿No? Diámetro, altura, pecho. A 1,30 metros. ¿Sí? Viene el Monte Maduro, donde ya hay un desarrollo de la especie, donde ya fructifica, se produce semilla, que germina, y que da plantas viables. Porque puede ser de que el árbol comience a fructificar, pero sea sin embrión, la semilla. Después viene el oquedal. El oquedal es una palabra, diría mi madre, castiza. Y yo hasta que me enteré que era castizo era español, bueno, antes se decía así. Es una palabra de origen español, que significa hueco. Pero los españoles se referían al hueco que se produce en los cuerpos, o sea, en los robles. Está muy bien, ¿sí?
Nosotros, casi nuestras especies, no tienen hueco en su madera. ¿Qué significa eso? Que se van desprendiendo los anillos de crecimiento, ¿sí? Porque están tan viejos ya los árboles que se empiezan a desprender. Y ahí, a partir de ahí, empieza el monte decrépito. El monte decrépito tiene un conjunto de especies, ya de árboles, mejor dicho, que tienen sus defensas bajas, si dijera, ¿sí? Entonces están expuestos a todos los microorganismos fúngicos, virósicos, bacterias, rickettsias, ¿sí? que pueden penetrar y ya apoderarse de ese tejido leñoso. Y como final, la muerte. Como todo organismo vivo, perece. Y está bien que sea así, ¿no? Para que dé lugar a lo que viene por atrás. Está muy bien. Vamos a ecotono. Este es otro vocablo ecológico. Ecotono, ¿qué significa? Es la fusión de dos comunidades disímiles o diferentes. Ejemplos. Puede ser selva montana con bosque montano. No hay una diferencia tajante entre uno y otro. Hay un grado de interrelación, ¿sí? Y en el ecotono es el lugar donde mayor biodiversidad hay. ¿Está? ¿Puede decirse que es como una transición entre...? Claro. No, o sea, no pasás al bosque montano de repente. Vas encontrando ya especies propias, tanto de una como de otra. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Severino. Severino tiene un Chaco occidental, y tienen una selva de transición. Bien, eso es un bosque de nogales. Son preciosos realmente esos nogales. Pero en este caso es una plantación de nogales. La influencia de la altitud. Bien, la altitud ejerce una influencia determinante sobre los bosques, alterando la morfología, la fisiología y la distribución de las especies leñosas. ¿Está? ¿Cómo influye la temperatura? Y bastante. Fíjense, el gradiente térmico, a medida que avanzamos 100 metros en elevación, disminuye en medio grado centígrado. ¿Sí? Y la verdad que se siente. Se alejan de la zona del óptimo, o sea, la zona del óptimo es la zona de confort en el cual el árbol se va desarrollando. Igual que nosotros, 20 grados, 25 grados, ¿sí? Y determina que los procesos de fotosíntesis y respiración vayan decreciendo en cuanto a su ritmo. Las hojas se vuelven más pequeñas y coriáceas. Fíjense, estas son las hojas de la lenga. Fíjense de coriáceas y pequeñas que son. Bueno, la lenga es una especie de los bosques andinos patagónicos que está muy plástica porque puede estar colonizando los lagos y altitudes de entre 1500 y 1800 metros. Para protegerse de la radiación excesiva, ¿no? Esa capa de cutícula que tienen las hojas. Y la fotosíntesis se reduce tal vez hasta detenerse. Eso es lo que dice. Fíjense, este es un trabajo con Isetilenga. Bueno, se los dejo si quieren ver un poco más, donde se sacan semillas de distintas altitudes de la lenga. Se les pone a germinar.
cómo es el proceso de germinación, la rapidez de obtención de plantas y en definitiva la restauración de sitios. Para eso lo están haciendo. ¿Sí? O sea que el bien final de todo esto es restaurar lugares donde ya la especie no está. Para eso estamos viendo todo este tema de ecología. ¿Sí? O sea, sería la parte práctica de la ecología. Bien, se los dejo para que lo lean. Pican ahí y seguramente están. Hay modificaciones morfológicas. Eso se llaman ecotipos. Bien, los árboles reducen su magnitud hasta quedarse achaparrados, bajitos. Y en algunos casos se hacen cespitosos, como es el caso del Salix ártica. Ese es un sauce que crece en el Ártico. Fíjense el tamañito de las hojas. Y es un sauce. ¿Sí? O sea, la acción climática de las bajas temperaturas hacen de que se desarrolle de esa forma. Disminuye la altura máxima y el tronco se hace grueso y las copas pueden adoptar la forma piramidal, o sea, una copa fastigiada, ¿sí? Comprimida. Y se refuerza el sistema radical para el anclaje. ¿Por qué? Porque son zonas muy ventosas. Aparte del frío, el viento redobla la baja temperatura. Bien, también tienen efectos en el crecimiento y en la reproducción. El crecimiento se hace cada vez más lento. La capacidad reproductiva es menor que en tierras más bajas. Hay una variación de la composición del aire. La disponibilidad de dióxido de carbono a altas altitudes se reduce a la mitad. Fíjense, solamente 0,25 miligramos por litro a los 4.000 metros a nivel del mar. Hay una distribución y estructura de la comunidad, hay una zona límite. ¿Sí? Hasta acá llega la línea de árboles, dicen. El viento, que es el que determina esta zona límite, bueno, ahí que puse. Más allá de ciertos límites, el bosque se detiene. ¿Sí? Por eso ustedes cuando hablan de yungas, hablan de pastizales de altura. Ya 3.000 metros de altitud ya dominan los pastizales. Y hay un análisis de gradiente, las especies se distribuyen formando un gradiente continuo. Eso es lo interesante, donde cada población tiene un pico de abundancia según la tolerancia ambiental. Y así se caracterizan las comunidades. ¿Ah? Bien, esto ya es archiconocido por ustedes, ya lo vieron, pero lo interesante acá es justamente ver ese gradiente de continuidad de especies, hasta que llega un momento, los 3.000 metros, donde se detiene el bosque. Lo que yo quería mostrarles de nuevo es el tree line, o sea, ustedes ven una última línea de árboles y más allá de eso ya no hay más. Por eso es el tree line. ¿Sí? Bueno. Para la próxima clase vemos suelos, precipitación, temperaturas. ¿Sí? Tienen un archivo de Word en el aula virtual donde están los tres. ¿Sí? Están detallados los tres. Así que bueno, se los dejo para que lo lean. Lean antes de la clase y conversamos la clase que viene. Y hasta acá llego. ¿Qué hora es? 3:15. ¿Listo, chicos? Hacemos si les queda la próxima. ¿Con qué se van? ¿Qué les quedó de esto, de todo esto? ¿Comunidad? Ok. La dinámica de la población. La dinámica poblacional. La relación con la materia de ecología. Bien.
repasamos ecología, perfecto. ¿Alguna duda? No me digan muchas, todas. Si el desarrollo de una comunidad dijimos que era como o del ecosistema es una curva sinuosa, ¿no? Cuando se llega a la etapa, digamos, de crecimiento, donde queda laxa, ¿eso también se caracteriza como regresión? No, ahí ya llegaste al máximo. Claro, la estabilidad, que sería la clímax. ¿Sí? Una regresión puede ser una etapa cerebral, en la primera serie, ¿sí? En la etapa inicial. Ahí ya puede tener regresión. ¿Está? O sea que ahí es más dinámico, si se quiere. Y si realizamos un raleo, ¿eso sería volveríamos a regresión? No confundan manejo de bosque con ecología de bosques. O sea, recién estamos conociendo al bosque. ¿Está? Yo entiendo que nosotros queremos manejar todo, pero no, recién estamos conociendo el bosque y cuáles son esas interrelaciones que tiene. Así que ya situamos al árbol como comunidad. ¿Está? Profe, a mí me quedó una duda de SERE es todo lo que habló de cuando hay un disturbio por agua, por alguna, por ejemplo, cuando crece el río y todo eso, pero solo nos referimos a SERE cuando es ese caso, o no, es la secuencia completa, dice. Completa, vale decir, son los organismos que llegan y que tienen vitalidad en ese lugar. ¿Se acuerdan lo que es la vitalidad? Que esa especie cumpla todo su ciclo biológico en ese lugar. Que semille, que dé descendencia fértil, ¿sí? Que crezca. O sea, lo decimos muy cortito, pero lleva años. ¿Está? Entonces, es una secuencia completa de comunidades, para decir conjunto de poblaciones. O sea, no es un solo árbol, son varias poblaciones de distintos árboles. ¿Está? ¿Quedó mejor? ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Un ecotono podría considerarse a la selva de transición como un ecotono? O sea, solamente la selva de transición, o tendría que estar combinado con otra ecorregión. Claro, tendría que estar combinado con Chaco. Por eso decimos transición, porque es tanto Yuma como Chaco. Y ahí están en la transición de esas dos comunidades. Pero en realidad pueden aparecer los pedemontanos también. ¿Sí? Selva pedemontana y Chaco, y ahí sería el ecotono. Sí, o la selva de transición también le dicen. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo. Desde los 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 700. Y ahí se junta con el Chaco. ¿Está? Ese es el ecotono. Genial. Bueno, me alegro que les haya gustado el tema. A mí hubo muchas preguntas y les gustó. Bueno, creo que hasta acá llegamos.